Buenas tardes, en nombre de Pesca, también quiero darle las gracias a la Superintendencia de Medio Ambiente por la invitación que nos cursaron para participar de este seminario y poder presentarles nuestra experiencia con los usos de estos equipos de filmación submarina. A mí me encantaría poder contarles de las cientos o miles de inspecciones que hemos realizado, pero en honor a la verdad, esta tecnología es bastante más nueva en la institución. De hecho, el uso de robots submarinos apenas llevamos poco más de un año utilizándola. Así que más que presentar los resultados en términos de números de inspección y cantidades, lo que hice fue preparar más bien un resumen de nuestra experiencia y comparar ventajas y desventajas que nosotros hemos encontrado en el uso de estas herramientas. Nosotros contamos con dos tipos de equipos. Uno, cámaras de filmación submarina, que ya tenemos varios años utilizándola en la zona sur del país, en las regiones de los lagos de Aysén y de Magallanes, que serían para nuestros invitados extranjeros las tres regiones más australes de nuestro país. Principalmente en razón de que en esa zona se encuentra la actividad más intensa de acuicultura en el país. Y recientemente, a contar de mediados del año pasado, contamos también con un equipo, un robot submarino, que es de propiedad de la Superintendencia del Medio Ambiente, que fue facilitado en comodato para, para nosotros como Servicio Nacional de Pesca. Y que se ha utilizado también en la zona, principalmente en la región de los lagos. En cuanto a las cámaras submarinas, existen muchos modelos en el mercado. En su momento, cuando se tomó la decisión de comprar uno, se escogió el que ustedes ven en pantalla, que es un dispositivo que los fabricantes lo diseñaron más bien para trabajar dentro de las estructuras de cultivo. En la salmonicultura se utiliza bueno, algunas empresas utilizan este tipo de cámaras y se instalan de manera fija dentro de las falsas jaulas para monitorear el estado del cardumen que se encuentra dentro de la balsa y principalmente los procesos de alimentación y desplazamiento dentro de la masa de agua dentro de las jaulas. Nosotros adquirimos cuatro de estos equipos y dentro de las características que tienen, que ustedes las pueden ver en pantalla, es un equipo relativamente pequeño, es bastante fácil de manipular, cabe en una caja de transporte no más allá de 1 metro cúbico. Es liviano, pesa cerca de los 6 kilos la cámara más el cable de conexión, que en este caso nosotros tenemos cables de 60 metros de conexión. Este equipo es capaz de ser sumergido hasta los 100 metros de profundidad, aun cuando la verdad es que no trabajamos a esas profundidades. Una de las características y una de las virtudes por las cuales se escogió este equipo es que no requiere iluminación adicional. Es un equipo que trabaja, ahí ustedes pueden ver la cifra, 0,0003 lux, o sea, prácticamente puede filmar casi en oscuridad. Pero también está muy condicionado a la turbidez del agua, a las condiciones de corriente, y en fin, ustedes imaginarán que en la zona sur esto es bastante complejo. Ahora, este equipo también tiene la particularidad de que la cámara puede hacer paneos en sentido horizontal, en los 360 grados, puede rotar completamente, y en el sentido vertical tiene un ángulo de 270 grados, lo cual prácticamente puede ser enfocada en todas direcciones. Tiene la característica también de que puede tomar imágenes, captar video en color, en una pantalla en el panel de trabajo de 8 pulgadas, pero si las condiciones de luminosidad bajan, automáticamente cambia a blanco y negro. Esa es una descripción del equipo. En general es un equipo bastante cómodo de trabajar. Tiene sensores adicionales, la cámara tiene sensores de temperatura, profundidad y también tiene un compás magnético que puede orientar al operador para saber en qué posición está filmando. Y tiene una salida de video para grabación con un dispositivo externo de grabación. El control es muy simple, se utiliza un solo joystick que controla los dos ejes de movimiento. Ahí tenemos algunas imágenes de los colegas operando el equipo. Yo diría que una de las complicaciones más grandes es que el cable
hay que comprarlo en este caso era un cable de 60 metros, es un rollo bastante grande, es incómodo operar, cuando uno está en una embarcación pequeña puede resultar un poco incómodo, pero en general yo diría que es cosa de acostumbrarse. Ahora, en el caso de este equipo en particular, tiene un diseño de fábrica que hace que el cable haga un loop, un asa, antes de conectarse con la cámara, de manera tal de que no se desgaste el conector. Pero nosotros tuvimos que adaptarlo con el dispositivo que se ve en pantalla para, para que no haya riesgo de atrapamiento en el fondo y reducir que pudieran haber potenciales enredos en el fondo. Ahí hay imágenes de mis colegas trabajando con el equipo. Ahí se puede ver. Básicamente necesitamos 2 personas para operar el equipo. Y un espacio reducido. Ahí estamos con la autoridad marítima que nos facilitó en esa oportunidad la embarcación. Pero la operación misma del equipo no requiere más de 2 personas. Uno de los detalles negativos, pues, si se puede decir de esa manera, es que el panel, a pesar de que es una pantalla a color, cuando la condición del día es muy brillante, muy brillosa, a veces se requiere oscurecer un poco el panel para poder visualizarlo bien. ¿En qué lo hemos ocupado? En realidad lo hemos ocupado en hartas cosas. Una de ellas ha sido, por ejemplo, la verificación de estructuras sumergidas, como por ejemplo cerquillo. La imagen donde ustedes ven el bote varado en la playa, pueden notar en el fondo que hay una hilera de varas enterradas en la playa como una suerte de peineta. Eso es lo que se conoce comúnmente con el nombre de cerquillo. En el caso de la acuicultura de algas, es sabido que es uno de los tipos de cultivo que menos externalidades negativas genera, con la sola excepción de la instalación de los cerquillos. Los cerquillos es una mala práctica que se utiliza históricamente para poder atrapar alga que se encuentra a la deriva. Los recolectores de algas entierran literalmente millones de estas varas y forman verdaderas peinetas en el fondo marino. Entonces se le atribuye a la instalación de estos cerquillos el proceso de embancamiento, acelera los procesos de embancamiento natural en zonas que de por sí ya son de baja profundidad y baja energía. Entonces nuestra normativa prohíbe la utilización de cerquillos dentro de las concesiones de acuicultura. Bueno, este problema no es fácil de fiscalizar y nosotros, en compañía con la autoridad marítima, en este caso en la comuna de Maullín, donde tenemos en unos pocos kilómetros más de, no sé, 300 centros de cultivo, si se hiciera por la manera tradicional, es decir, con un buzo en el agua, obviamente estaríamos muchos días trabajando en esto. Y la utilización de estas cámaras nos ha permitido hacer un trabajo conjunto con la misma comunidad, porque aquí hay mucha denuncia de los mismos vecinos que alegan la mala práctica de instalación de estos cerquillos. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con la misma comunidad, advertirles del problema, enseñarles la norma y tratar de ser un poco más proactivos. De manera tal de que el último proceso fue la verificación en terreno. Para cuando llegamos con nuestro equipo de filmación y pudimos recorrer rápidamente gran parte de los centros de cultivo, ya había habido una suerte de remediación. Los mismos usuarios habían removido prácticamente todas las varas que estaban en la playa porque sabían que contábamos con este equipo de filmación. Ahora, yo cuento esto más que nada porque justamente el tener este tipo de herramientas ha significado un efecto más bien disuasivo que punitivo. El cultivo de algas es una actividad que se realiza en la acuicultura más bien de pequeña escala y de subsistencia. Por lo tanto, hay una intención más bien de ayudar a la comunidad que pueda generar buenas prácticas en el cultivo. También lo hemos utilizado en casos como en la fotografía más a la derecha, que es una imagen de Keule, cuando ocurrió el varamiento de sardinas, por ejemplo, que fue un varamiento que ocurrió en este verano, producto de las condiciones oceanográficas. Estos equipos de filmación nos permitieron recorrer rápidamente, también en compañía con la autoridad marítima, recorrer grandes extensiones para verificar si había algún tipo de daño en los fondos del río Keule. Perdón, me faltó algo.
Ahí en el caso de las estructuras de cultivo, también nos sirve para poder verificar, por ejemplo, dentro de las balsas jaulas, la extensión de las redes, si se encuentran, por ejemplo, redes rotas o mal instaladas que pongan en peligro la estructura del cultivo, o derechamente acumulación de algún tipo de mortalidad en el fondo de las redes. También esto es muy fácil de verificar teniendo esta herramienta. Ahí les muestro algunos ejemplos. Yo creo que este es el caso más crítico que me ha tocado ver. Esta fue una imagen de una denuncia que tuvimos en la región de Magallanes. Tuve la oportunidad de acompañar esta inspección y teníamos la denuncia ciudadana de una balsa que de la noche a la mañana desapareció y nunca se supo de ella. Y cuando llegamos al lugar, ustedes pueden ver ahí, no sé si se alcanza a apreciar, en cada extremo de la foto, en la parte inferior izquierda, aparece la profundidad, no es nada, un poco más de 16-20 metros, estaban las estructuras sumergidas. Esto fue denunciado a los tribunales ordinarios en la zona y entiendo que para entonces para ahora ya existen sanciones. Esto ocurrió hace como unos 4 o 5 años atrás. Ahí hay algunas fotos. Y esa es más o menos la calidad de la imagen que se obtiene con estos equipos. A mayores profundidades la imagen se va poniendo un poco más gris y a veces cuesta un poco más. Todo esto dependiendo de la turbidez del agua, por supuesto. ¿Qué ventajas tienen este tipo de cámaras? Son equipos en general fáciles de utilizar, fáciles de manipular, tienen un solo joystick, un par de botones y no es más que eso. En realidad no tiene mucha ciencia la operación del equipo. También su traslado es fácil, es un bulto bastante reducido. No requerimos embarcaciones muy grandes para desplegar la inspección y además permite la grabación a través de un conector a un equipo de grabación externo. Esas serían las principales ventajas que tiene este tipo de cámaras con las que contamos. En cuanto a sus desventajas, tenemos problemas con las baterías. Estos utilizan unas baterías internas de ácido plomo que cuando están nuevas duran, no sé, 20 minutos, media hora, con suerte. De manera tal de que o priorizas muy bien tus minutos de filmación o puedes también comprar un accesorio que permite conectarlo a corriente alterna 220, en cuyo caso ahí ya la parte logística se complica un poco más porque tienes que tener una embarcación que te provea de corriente alterna y eso te permite trabajar todo el día si quieres estando enchufado al equipo de corriente alterna. Son equipos delicados, eso sí, tenemos que tener cajas de traslado, sobre todo muy acolchadas, hemos tenido por ahí un accidente que ocurrió con uno de ellos, que uno de los ejes se quebró simplemente porque en el traslado de una región a otra, la empresa seguramente golpeó la caja y cuando llegó a destino iba roto. Son equipos que requieren cierto cuidado. Obviamente no tienen propulsión propia porque trabajan aplomados desde la superficie de la embarcación, por lo tanto siempre trabajan en la vertical, no se pueden meter debajo de algo, no se pueden usar para investigar debajo de un módulo de cultivo, por ejemplo, siempre trabajan en la vertical, por lo tanto dependen de la embarcación de superficie. Ese podría ser un defecto. Y que su alcance, en cuanto a profundidad, obviamente que depende mucho de las condiciones ambientales. La turbidez del agua, sobre todo en la zona sur, puede jugar de manera muy negativa. Hay lugares donde en las mejores condiciones tú no puedes ver más allá de unos 20-30 centímetros de la cámara y eso es absolutamente limitante. También las corrientes, dado que es un equipo relativamente liviano, a veces las corrientes nos juegan malas pasadas. Y la mejor condición de uso es a mediodía, con luz natural, dado que utilizan, como no tiene equipos de iluminación artificial, entonces lo usamos más bien cerca del mediodía. Otro equipo que ha conmocionado sobre todo la opinión pública contra el año pasado es el equipo ROB, que por gentileza de la superintendencia podemos contar con esto. Causó gran expectativa la noticia en los medios, tanto en la empresa, en el sector público como en el sector privado, digamos, el poder contar con este equipo y tener una herramienta de fiscalización nueva que nos permite hacer otro tipo de trabajo.
Este equipo tiene otras características, otras particularidades, bueno, algunas de ellas ya las conocen. Es un equipo fabricado por esa empresa, Mariscope. Ahí está el modelo y cuenta con ciertas características que todo ROV, ¿verdad?, le permite propulsarse tanto vertical como horizontalmente. Además tiene una serie de tiene una draga. También cuenta con un compás magnético. Los bultos que se ven ahí en la foto son parte de lo que se ocupa en terreno, y creo que faltan un par de maletas. Falta un generador y falta... En realidad es un bulto bastante grande. Los accesorios, ahí ustedes pueden ver en el panel de más atrás, se puede ver el computador donde se ve la imagen. En el panel que está un poco más adelante, de color azul, es el panel de control que utiliza el piloto. Y el que está abajo botado es un transformador eléctrico. Lo que no se ve dentro de esa foto es el carro con el cable umbilical, y tampoco se ve el generador eléctrico. Entonces, como para que se hagan una idea de que en realidad es un bulto bastante más grande. Ahí tengo una foto de uno de mis colegas manipulando el equipo. Solo para que se hagan una idea de que en general esto requiere mucha planificación y mucho cuidado. Lo que uno ve al mirar un centro de cultivo, por ejemplo, son las estructuras de superficie, pero ustedes imaginarán que bajo lo que se ve en superficie hay una serie de redes que penden. Cada red va puesta con varios contrapesos de cemento o bolsas con pesos para poder mantener las redes en su posición. Normalmente hay una red perimetral, que es una red para impedir el ataque de lobos marinos, y una serie de tensores que van hacia los fondeos que mantienen las estructuras en su lugar, más una serie de cabos adicionales que mantienen todo fijo en su lugar. De manera que literalmente es una maraña de cabos y tensores que hacen muy difícil y muy riesgoso la operación del equipo. Esto requiere mucho cuidado en su utilización y mucha planificación. La misma manipulación de carga y descarga del ROV a veces se complica dado el tamaño del equipo. Idealmente se debiera contar con una suerte de pluma que pudiera descargar o cargar el equipo. No siempre la tenemos, de manera que a veces nos vemos un poco complicados. Y ahí en la imagen más a la derecha ustedes pueden ver una balsa circular con la sombra del ROV, para que se hagan una idea más o menos de la escala del tamaño, entendiendo que un módulo de cultivo puede tener fácilmente, no sé, 20 jaulas de manera de un tren. Entonces, también hay que planificar muy bien la ruta que se sigue. Literalmente es un muestreo aleatorio de un punto muy específico dentro del sector inspeccionado. Usualmente no se hacen barridos muy grandes, sino que más bien se toman y se seleccionan puntos con cierto criterio de riesgo, es decir, donde hay más riesgo de que puedan, por ejemplo, caer estructuras al fondo u otro criterio similar. Otra de las cosas que hemos ido afinando también es tener cuidado con las grabaciones, de manera tal de que no haya riesgo de confusión, por ejemplo, de las imágenes. Ahí ustedes pueden ver mi colega con una pizarra blanca donde anotamos los datos de la filmación, la coordenada de inmersión, la hora, el código del centro o lo que se trate, de manera tal de que cuando se filma puedas tener toda esa información incorporada dentro del video. Esto es súper importante porque luego de trabajar mucho tiempo con el equipo se te empieza a acumular un número importante de grabaciones y videos que pueden generar confusiones, de manera tal de que algo que parece tan simple en realidad es un muy buen consejo. Ahí tenemos ahora, a diferencia del otro equipo que básicamente lo podemos operar con 2 personas, aquí el ideal es tener 3 personas o 4 personas operando el equipo. Es un equipo que requiere mucho más despliegue en cuanto a funcionarios, porque tiene que existir una persona que haga las veces de piloto, que literalmente maneja los controles, que ustedes pueden ver ahí un piloto que para estos efectos es un piloto que se contrata para
lo provee la misma empresa que vendió el equipo. Y un funcionario que de alguna manera tiene que coordinar con el piloto la instrucción de cuál rumbo seguir o qué cosa priorizar de lo que se está viendo en ese momento. Y además que va haciendo las anotaciones en cuanto al tiempo, los lugares, respecto de dónde se observó, por ejemplo, lo que filma el equipo. También tiene que haber otro profesional a cargo del cable umbilical, que ustedes pueden ver ahí en la foto, es un bulto más o menos grande y por razones prácticas no puede enredarse, no puede torcerse, no, hay que tener mucho cuidado. Es un equipo, a pesar de que es solo un cable, pues uno podría decir solo un cable, pero en realidad es un equipo bastante delicado porque van muchas conexiones por su interior, por lo tanto hay que manipularlo con mucho cuidado. Y siempre hay que estar, tiene que haber una persona prácticamente constantemente verificando que el cable tenga la tensión correcta. ¿En qué lo hemos ocupado? Hasta ahora lo hemos ocupado en la verificación de elementos sumergidos, igual que el otro caso. Pero también los hemos ocupado en apoyos a contingencias que han ocurrido durante el transcurso de este año. Tuvimos el caso de las mortalidades masivas de peces en el sector de la 10ª región, en el Cerro Loncaví, y el equipo fue utilizado también para recorrer los centros de cultivos que presentaron altas mortalidades, de manera de verificar que no hubiera rotura de redes y la mortalidad cayera al fondo, digamos, lo cual sería sin duda una mala práctica y una infracción a la norma. En este caso pudimos verificar que ninguno de los centros que fueron inspeccionados tenía ningún tipo de mortalidad desprendida debajo de los cultivos, sino que más bien toda la mortalidad fue retirada del centro. Eso lo pudimos hacer gracias a este equipo y pudimos verificar, como le digo, varios centros. No se verificó la totalidad, pero sí se verificaron los que presentaban mayor riesgo. Y también lo hemos utilizado de manera especial en el caso de cuando en la 4ª región, en la región hubieron las marejadas, hubieron también hundimientos de estructuras de cultivo. Se nos pidió el apoyo y nuestros colegas viajaron con el equipo a la 4ª región y pudieron recorrer la zona donde habían habido los hundimientos de estructura. Entiendo que eran centros de cultivo de ostiones que fueron afectados por las fuertes marejadas del año pasado. Que ese fue otro de los usos que se le ha dado a este equipo. Algunas de las fotos de las cosas que hemos encontrado, hay solamente algunos ejemplos. Estructuras plásticas, en general son cosas que no se degradan, así que pueden permanecer mucho tiempo en el agua. Tubos corrugados o restos de redes, paños de redes, tanto loberas como redes peceras. A veces aparecen en las filmaciones. Defensas, estos neumáticos que se utilizan como defensa para evitar los golpes de las embarcaciones en contra de los pontones, suelen cortarse y caer a fondo. También se han observado en los fondos, qué sé yo, en bins de plástico. Usualmente estas cosas caen cuando hay temporales, cuando hay mal tiempo y están mal amarradas, mal firmadas, terminan cayendo al fondo de la concesión. Restos de cabo de fondeo, anclas, cadenas, en general estructuras metálicas. Esos son colectores. Estos son utilizados en la industria de la mitilicultura, se utilizan para captar semillas de mitilio y obviamente en la faena de instalar, no sé, miles de colectores, probablemente algunos de ellos caen por la mala manipulación a bordo y terminan en el fondo del mar. Y lo que se ve en la... Sí, estamos terminando. Lo que se ve en la foto inferior son restos de alimento de peces. También hemos tenido casos de hundimiento, cuyo caso la competencia de la fiscalización corresponde a la autoridad marítima por ley de navegación. Estructuras de fondeo, estos contrapesos que yo les mencionaba. Dentro de las ventajas que hemos detectado, obviamente que tiene un mayor alcance en la inspección. Hemos hecho inspecciones hasta 60 metros, que es más o menos lo habitual para un centro de cultivo de peces. Obviamente tenemos un mejor control de desplazamiento y tenemos iluminación auxiliar que nos permite trabajar en condiciones de poca luminosidad.
Dentro de las grandes desventajas es que es un mayor peso, una mayor cantidad de equipo, requiere una superficie más grande de operación, una embarcación más grande, ya no nos sirve una embarcación pequeña. Y además requiere un pilotaje especializado. En este caso, tenemos que contar siempre con la presencia de un piloto que opere el equipo. Algunas consideraciones. Bueno, siempre existe el riesgo de atrapamiento, lo cual se minimiza de la manera que ya les he ido describiendo. Y algo que no es menor es trabajar muy bien la posición y la orientación del ROV. Desgraciadamente estos equipos no tienen GPS que funcionen bajo el mar, de manera que es muy difícil establecer la posición exacta del equipo una vez que se sumerge. Entonces, una de las cosas que se utiliza es sincronizar muy bien al momento en que se detecta un objeto hundido, el rumbo en que se encuentra el ROV y además la cantidad de cable, de distancia que se le ha dado, de manera de poder triangular más o menos la posición que se encuentra desde la embarcación. Esto que parece tan simple, que fuera como resolver un teorema de Pitágoras, nada más que eso, la verdad es que en la práctica es mucho más complejo y requiere entrenamiento, sobre todo entre los operadores del ROV, que tienen que sincronizar muy bien lo que están haciendo, de manera que se puede dejar registro aproximado de la posición de las estructuras sumergidas. Y también tener consideraciones de bioseguridad. Nosotros trabajamos en un esquema de campaña, como decía mi colega en la mañana. En el caso de las campañas, por razones estratégicas y operacionales, se arriendan servicios de embarcación, por ejemplo, típicamente 10 días, 15 días, qué sé yo, y en base a esa planificación se recorre una zona geográfica estableciendo ciertos puntos bajo un enfoque de riesgo. No podemos fiscalizar el 100% de las actividades, de manera que hay que establecer un enfoque de riesgo. Y en base a ello también tener consideraciones de bioseguridad, porque por razones prácticas no podemos visitar centros de cultivo, por ejemplo, más de un centro de cultivo diario, porque hay motivos de que podría constituirse, por ejemplo, en el desplazamiento de que seamos vector de algún desplazamiento, de alguna enfermedad, algún microorganismo en el agua, en fin. Eso también hay que considerarlo dentro de la planificación. Comentarios finales. Estos equipos son un potente elemento de fiscalización, así lo muestran los resultados, a pesar de que tenemos muy poco tiempo de uso. De hecho, en la práctica no han sido más de 2 o 3 campañas. Hace poco, harán unos días atrás, nos desembarcamos de una campaña que hicimos en la zona de Chiloé Central y tenemos planificado para la próxima semana una campaña en el lago Yanquihue, también en colaboración con la Autoridad Marítima. No son tantos los ejemplos que tenemos, pero los resultados dan cuenta de que es una herramienta muy potente. Y además, una herramienta de disuasión. Muchas veces nos ha ocurrido en que se hace una inspección y no están recalando de regreso los funcionarios cuando ya las empresas han presentado cartas señalando, por ejemplo, que se han contratado los servicios para la limpieza de los fondos y nos muestran los registros del retiro de las estructuras en el fondo. De manera que es muy rápida la respuesta de parte de las empresas cuando se detectan algunas de estas cosas. Normalmente la reparación viene prácticamente inmediatamente. Requiere un periodo de aprendizaje como toda herramienta, que obviamente eso se va poniendo a punto en la medida que se va utilizando. Es muy versátil en cuanto a considerando cámaras y robots, prácticamente podemos hacer muchas cosas distintas, no solo verificación de contaminantes. Y además constituyen elementos sólidos de prueba. O sea, es muy difícil que alguien refute, por ejemplo, un video en el cual se ve una imagen de una estructura sumergida. En general, es muy difícil de cuestionar algo así. En forma ideal, y a manera de sugerencia, el ideal sería tener distintos tipos de equipos para distintos requerimientos. No es lo mismo trabajar en el mar, en la zona expuesta, o en un río o en un lago. Son condiciones de trabajo completamente diferentes, visibilidad, maniobrabilidad, todo es muy distinto. El ideal sería contar con equipos de distinta magnitud, tamaño y versátil en cuanto a su uso. Yo creo que esas son las consideraciones, los comentarios o las sugerencias que podríamos hacer nosotros en cuanto a la experiencia que hemos tenido como Cernapesca en el uso de estos equipos. Muchas gracias.